martes 16 de febrero de 2021. Soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros titulares. JNE informa que miembros del Pleno del Tribunal Electoral no recibieron vacuna contra la COVID-19. JNE destaca importancia del rol del Tribunal de Honor. En la entrevista de hoy, todo sobre la campaña Tu voto tiene el poder del Jurado Nacional de Elecciones. Rápidamente vamos con el desarrollo de la información. El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Brecht, indicó que es fundamental cumplir las normas sanitarias en un proceso electoral, pero que de ninguna forma la democracia se puede detener. Veamos. El COVID y la pandemia nos trae desafíos importantes. Hemos cambiado. En el marco de las próximas elecciones en Chile, Alberto Brecht, director ejecutivo de Chile Transparente, resaltó que existen normas sanitarias debido a la pandemia de la COVID-19, las cuales son fundamentales que se cumplan al pie de la letra. En Chile tenemos un sistema de fases sanitarias, donde la fase 1 es la fase más restrictiva, donde hay cuarentenas estrictas y donde no se puede hacer ningún tipo de reunión social. En la fase 2 es una fase donde se habla de una transición, donde hay una apertura, pero, por ejemplo, en espacios cerrados solamente se pueden hacer reuniones de hasta 5 personas, incluyendo los miembros de la familia. Después, en la fase siguiente, en la fase de apertura inicial, ya se pueden reunir 15 personas en un espacio. Y por lo mismo, los candidatos, candidaturas y partidos deben cumplir con estas normas sanitarias de manera estricta. No existe ninguna excepción para hacer campaña de una manera distinta. Por otro lado, recientemente se aprobó una excepción a dichas normas que consta de que en los lugares donde exista cuarentena se le dará un pase especial al candidato para poder realizar sus actividades de campaña. ¿Cuáles son esas actividades de campaña? Publicidad en medios masivos de comunicación, publicidad en redes sociales, la entrega de papelería mano a mano, obviamente cumpliendo con todas las normas sanitarias, es decir, distanciamiento social, uso obligatorio de la mascarilla, uso del alcohol gel, uso de banderas en las esquinas de las calles, obviamente sin provocar aglomeraciones que sobrepasen el aforo, y por otra parte, bueno, por supuesto, la presencia en medios de comunicación y también ya desde ya los candidatos pueden recibir aporte electoral y ejecutar gasto que va a ser revisado por el servicio electoral. En este contexto, indicó que el uso del Internet aumentó de gran manera, creando una puerta para que las campañas electorales se desarrollen por esa vía. Finalmente, Brecht insistió en que debemos adaptarnos a esta nueva realidad creada por la pandemia del coronavirus, pero que de ninguna forma la democracia puede ser detenida. Por otro lado, les informamos que el Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado a través de redes sociales en el que señala que Jorge Luis Salas Arenas y los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no han recibido la vacuna contra la COVID-19 ni han sido parte del ensayo clínico a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ni de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta es una importante aclaración en el marco de lo que viene sucediendo en nuestro país. Ahora, cambiando el tono de la información, les compartimos un video elaborado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones sobre el importante rol que cumple el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en el marco de las próximas elecciones generales. Veamos. El Tribunal de Honor es el órgano encargado de velar por el respeto de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas en el Pacto Ético Electoral. Además, orienta la conducta de las y los candidatos, así como de los representantes de las organizaciones políticas durante la campaña para las elecciones generales 2021. ¿Qué pasa si un candidato o candidata o una organización política incumple los acuerdos del Pacto Ético Electoral?
se inicia un procedimiento de parte cuando las y los candidatos de las organizaciones políticas, adherentes y los ciudadanos presentan una denuncia o de oficio, resultado de un monitoreo que realiza el Tribunal de Honor. El tribunal puede citar a las partes en audiencia única, donde se escuchará el descargo de las partes. El tribunal se pronuncia a través de declaraciones, a fin de hacer respetar los compromisos del pacto; exhortaciones, hacer un llamado a los participantes respecto a los compromisos pactados; resoluciones, cuando hay responsabilidad de un participante por incumplimiento, el tribunal lo puede amonestar dando cuenta al Jurado Nacional de Elecciones. El Tribunal de Honor promueve el debate de propuestas entre las y los candidatos participantes en el proceso electoral en aras de garantizar el voto informado entre la ciudadanía. Esta instancia vigila atentamente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral. El Jurado Nacional de Elecciones impulsa la labor del Tribunal de Honor desde el año 2005, instancia de control ciudadano que forma parte de los compromisos del Pacto Ético Electoral, como buena práctica que busca establecer principios y compromisos básicos que guíen el comportamiento entre los actores políticos durante las campañas electorales. En el siguiente video, la OMPE hace importantes recomendaciones a quienes ejercerán el cargo de miembro de mesa en las próximas elecciones generales. Recuerda que si eres miembro de mesa, debes capacitarte sobre la instalación de la mesa, sufragio y escrutinio. También debes conocer los protocolos de prevención y seguridad contra la COVID-19. Para ello, ingresa a la plataforma virtual de la OMPE. Tu labor será esencial el día de la jornada electoral. Todos y todas haremos que las elecciones sean un éxito. OMPE, seguridad y confianza. La Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó que este 18 de febrero publicará la lista definitiva de miembros de mesa. Veamos. Luego del periodo de tachas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicará este jueves 18 de febrero la relación definitiva de 518.928 ciudadanos entre titulares y suplentes, quienes tendrán la oportunidad de conducir las mesas de sufragio en las elecciones generales del 11 de abril. Para el sorteo de los miembros de mesa, la OMPE ha priorizado a los electores más jóvenes, en razón de que los ciudadanos mayores de 65 años son personas vulnerables ante los contagios por la COVID-19. La publicación definitiva de miembros de mesa permitirá que se puedan presentar las excusas al cargo establecidas por la Ley Orgánica de Elecciones. La OMPE ha dispuesto que las mujeres embarazadas y madres lactantes su excusa para el ejercicio del cargo de miembro de mesa en las elecciones generales 2021. En este contexto, es importante resaltar que los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo tendrán una compensación económica de 120 soles y otros 120 soles en una eventual segunda vuelta. El 11 de abril todos ellos abrirán las mesas de sufragio desde las 7 de la mañana y las cerrarán a las 7 de la noche. Cada mesa de votación está compuesta por 3 miembros titulares. Desempeña el cargo de presidente el que haya sido designado primer titular y secretario el segundo miembro. Del mismo modo, la OMPE indicó que el pago de 120 soles a los miembros de mesa se realizará tanto para la elección del 11 de abril como ante una eventual segunda vuelta. Los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo el próximo 11 de abril tendrán una compensación económica de 120 soles y otros 120 soles en una eventual segunda vuelta, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El 11 de abril las mesas de sufragio se abrirán a las 7 de la mañana y se cerrarán a las 7 de la noche. Para este proceso la OMPE estableció 4 líneas de acción, entre ellas la desconcentración de electores en los locales de votación. Para las elecciones generales se prevé contar con más de 13.000 centros de sufragio. Además también ha previsto el voto escalonado. De 7 a 9 de la mañana es el horario exclusivo para los adultos mayores, personas con discapacidad y población vulnerable ante la COVID-19. Los demás horarios de votación se establecen según el último dígito del DNI y se realizará de 9 de la mañana a 7 de la noche. Es importante mencionar que este jueves 18 el organismo electoral publicará en su página web y redes sociales
el link correspondiente en el que los electores podrán consultar su local de votación. Amigos, veamos ahora el ABC electoral, el tema de hoy, la propaganda electoral. Bienvenidos al ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre la propaganda electoral. La propaganda electoral es toda acción destinada a conseguir el apoyo de los electores en favor de una determinada opción política, es decir, una candidatura, lista de candidatos u organización política, con la finalidad de obtener un resultado electoral favorable. Ahora detallamos cuál es la propaganda electoral permitida. Exhibir letreros, carteles o anuncios en fachadas de locales partidarios. Instalar altoparlantes en locales partidarios o vehículos que pueden funcionar entre las 8 de la mañana y 8 de la noche. Propaganda electoral en cines, periódicos, revistas, portales electrónicos, cuentas de redes sociales o mediante carteles en espacios regulados por la autoridad municipal a la que corresponda. Colocar carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el propietario conceda el permiso por escrito. Y no está permitido el uso de oficinas públicas, entidades estatales, centros educativos públicos o privados y de iglesias de cualquier credo. No está permitido utilizar calzadas, ni utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar pintas o colocar carteles sin contar con autorización previa. No está permitido realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. Cabe recordar que para el contenido de la propaganda electoral está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo. Asimismo, no está permitida la entrega o promesa de dádivas en campaña electoral. Incurrir en este tipo de prohibiciones puede acarrear una sanción. Este fue el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Hasta pronto! Los amigos de la Agencia de Noticias Andina nos comparten un video de cómo votar correctamente en estas próximas elecciones generales. Veamos. El artículo 35 de la Constitución Política del Perú precisa que son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las cualidades que establezca la ley. Es decir, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero debemos hacerlo correctamente, de tal forma que el voto no quede anulado. Por ello, es importante leer las indicaciones de la OMPE que figuran en la cédula de votación. Para la elección de presidente, se debe tener en cuenta la fotografía del candidato y el símbolo de su agrupación política. Solo se puede marcar con una cruz o un aspa. Usar cualquier otro tipo de símbolo anularía su voto. Los partidos políticos, aparece al costado del nombre del partido político el símbolo del partido político y la fotografía del candidato a la presidencia. Entonces el elector puede marcar con cruz o aspa dentro del recuadro, y a propósito estoy poniendo la cruz con las líneas que salen del recuadro. Entonces esto no anula la votación. Esto lo que importa es que la intersección de la cruz, en este caso, está dentro del recuadro. Entonces, digamos que este es un voto correctamente emitido, válido. Imagínense acá marco una cruz y acá un aspa. Sí se puede. Eso es un voto válido para ese partido político. Si bien está usando la marca que corresponde, que es una cruz, pero no está dentro del recuadro, ni del símbolo ni de la fotografía. Por consiguiente, esto sería un voto nulo. Para la elección de congresistas y representantes ante el Parlamento andino, se debe considerar que ahí no figuran las fotografías de ningún candidato, solo los símbolos de sus agrupaciones políticas y los recuadros en blanco para el voto preferencial. Vamos a poner acá partido político Paz y Amor. Yo solo quiero hacer uso de mi voto preferencial de dos candidatos que son de mi preferencia, ¿ok? Puedo hacer uso del doble voto preferencial porque tengo dos candidatos que son de mi preferencia, o puedo hacer solo uso de uno, o puedo simplemente elegir por el partido político. Una vez que ya estoy poniendo voto preferencial, estoy dando voto también al partido político. Sí es válido. Lo que no puedo hacer es que en la elección de congresistas o en la de Parlamento andino, donde hay voto preferencial,
elegir por dos candidatos de diferente partido político. Eso anula la votación. Las elecciones de presidente, congresistas y representantes ante el Parlamento andino son independientes entre sí. Por lo tanto, sí está permitido el voto cruzado. En esta elección por un partido político, en esta otra por otro partido y en esta otra por otro partido. Eso está permitido, ¿sí? Ya bien informados, ahora solo queda esperar hasta el domingo 11 de abril y elegir a los candidatos más idóneos para sus cargos. El Jurado Nacional de Elecciones lanzó la campaña Tu voto tiene poder en el marco de las elecciones generales 2021. Hoy vamos a conversar con Marjorie Ugaz. Ella es coordinadora de la línea de difusión de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana de nuestra institución. Y para nosotros es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días a todas y todos los televidentes de JNTV. Un gusto estar con ustedes. Bien, Marjorie, nos gustaría que nos comentes en qué consiste esta campaña que ha lanzado el máximo ente electoral. Sí, te comento también, Paloma. Tu voto tiene poder es una campaña institucional que se lanzó el día jueves y esta campaña busca brindar información, la información necesaria al electora para emitir un voto informado, un voto responsable. Es una campaña institucional que va a brindar información de todo tipo para la ciudadanía, de modo que pueda acceder a información de calidad y a emitir un voto pensado, responsable, analizado y con información oficial desde el Jurado Nacional de Elecciones. Además, la Dirección Nacional de Educación, como tú bien sabes, desde hace muchos procesos, aproximadamente desde el 2010, impulsa siempre la campaña Voto Informado, que es una campaña educativa y de sensibilización que busca motivar a la ciudadanía a justamente lo que comentábamos al inicio, ¿no? Buscar información, analizar información relacionada a sus candidatos, a sus candidatas y emitir un voto responsable, informado, con el objetivo de elegir autoridades idóneas. En ese sentido, la campaña Voto Informado se denomina Tu voto tiene el poder para cambiar la historia. Esta campaña recoge un poco todo lo que hemos vivido en nuestro país en los últimos meses, en los últimos años. Recoge también un poco la disconformidad de la ciudadanía en relación a las autoridades que tenemos actualmente, producto también de la elección nuestra como ciudadanos y ciudadanas. También empodera al ciudadano en torno a la elección del Bicentenario. Vamos a cumplir 200 años de independencia y en ese marco vamos a vivir, o estamos viviendo ya un proceso electoral en el que el ciudadano, la ciudadana, toma protagonismo y, como dice la campaña, tiene el poder, ese poder para cambiar lo que está pasando, para cambiar lo que no nos gusta de la política o de nuestras autoridades. Claro. Esta campaña busca también generar una red de información desde la ciudadanía, ¿no? Rechazar estas fake news o esta información falsa que un poco entorpece, enturbia también la campaña, y compartir información oficial, información que sea también importante para los demás electores y electoras que necesitan de esta información para elegir informados. Digamos, eso es un poco el marco de la campaña. Claro. Marjorie, ¿cuáles son las acciones que abarcan esta campaña Tu voto tiene poder? Sí, Tu voto tiene el poder es una campaña digital por la coyuntura que estamos viviendo. Sin embargo, no deja también de desarrollar acciones o actividades o productos que van hacia el público que o regularmente no está en las redes o no cuenta con el servicio de Internet. Hablamos de las zonas alejadas, zonas rurales del país. Tú sabes que la brecha digital en nuestro país aún es amplia, pero Tu voto tiene poder ya viene trabajando en realidad desde antes del lanzamiento. Hemos estado desde la Dirección Nacional de Educación produciendo información tipo microprogramas educativos denominados Ciudadanía y Democracia, que a través de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones del Estado que llegan a zonas rurales a través, por ejemplo, de programas sociales, hemos gestionado el apoyo para que podamos distribuir o difundir este material mediante los mecanismos de comunicación que tienen estos programas con los beneficiarios de los programas del Estado, ¿no? Con CODES, hablamos de agrorural, hablamos también del MIDIS, y también a través de una alianza estratégica que tenemos ya hace algunos procesos con IRTP, a través de la señal de TV Perú hemos estado
emitiendo estos microprogramas radiales, perdón, televisivos, pero también microprogramas radiales traducidos a 4 idiomas originarios, lo cual nos permite también incluir a este público del interior del país en esta campaña educativa comunicacional que, como te dije, se lanzó el jueves, pero ya hemos venido trabajando con anterioridad algunas actividades también de sensibilización y educación hacia la ciudadanía. Es importante la labor que se realiza, además de manera descentralizada e inclusiva, elaborando este material en diferentes idiomas, porque tenemos que recordar que somos un país multicultural y esta es la labor que se realiza desde el máximo ente electoral. Ahora, también hablamos de otro público al que nosotros queremos llegar, como son los jóvenes. En ese sentido, abarcamos diversas redes sociales e incluso una red social que ahora está de moda, TikTok. Así es, Paloma, qué bueno que lo preguntas, porque alrededor de 500.000 de jóvenes votan por primera vez en este proceso electoral. En ese sentido también, tu voto tiene el poder para cambiar la historia, busca llegar a esta población, a estos jóvenes ciudadanos y ciudadanas que emiten su voto por primera vez, y estamos pensando, como parte de la campaña, crear mensajes dirigidos a este público, y como bien tú dices, TikTok, por ejemplo, es una red social top, digamos, ahora en ese momento que está rompiendo con los jóvenes, ¿no? con la población más juvenil, y el Instagram, que digamos es una red social que básicamente es usada por los jóvenes, ¿no? Entonces, tanto Instagram como TikTok van a ser nuestras plataformas para dirigirnos a este público al que te menciono. La institución está por crear una cuenta TikTok, es un reto para nosotros también generar contenidos en estas plataformas para este público, pero bueno, creo que estamos preparados para eso también, y para eso también hemos estado investigando, estamos a través de las reuniones y de todos los programas que conforman la Dirección Nacional de Educación, trabajando en conjunto, y también con las organizaciones con las que nos aliamos siempre en los procesos electorales, trabajando esta campaña o estos contenidos que van a ser dirigidos a estos jóvenes votantes, ¿no? Digamos, el eslogan o el hashtag de esta campaña es mi primer voto. Mi primer voto tiene el poder para cambiar, mi primer voto tiene el poder para hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, nos permite a nosotros jugar un poco este eslogan o este hashtag con todo lo que pueda hacer el joven que vota por primera vez con su primer voto. Efectivamente. Además que es una gran responsabilidad en esa línea. Nos gustaría que nos comentes, digamos, qué es lo que debe saber, qué es lo que debe considerar un elector que va a emitir un voto informado. En principio, Paloma, creo que los electores, tú y yo y todos los que nos están escuchando deben basarse en la información que ellos tengan, ¿no? Que ellos consideren importante, no de lo que me dijeron, lo que escuché, lo que vi, sino informarse a través de canales oficiales, y no solo escuchar, como decíamos, los rumores, sino buscar estos espacios donde hay información oficial sobre el candidato o la candidata al que le queremos dar nuestro voto, buscar también información en relación a sus propuestas, a sus planes de gobierno, a lo que están proponiendo de llegar a ser gobierno. Yo creo que eso es básicamente lo más importante. Y en la plataforma Voto Informado, que bien lo habías comentado fuera de cámaras, que ya se lanzó, incluso ya hubo una entrevista también en el noticiero, en esta página web el ciudadano va a poder encontrar toda la información que requiere en relación a sus candidatos o candidatas. Información sobre sus hojas de vida, todo lo que ellos han declarado en sus hojas de vida, incluso también información sobre los bienes y rentas de las y los candidatos. Podemos conocer el plan de gobierno completo y los resúmenes también de planes de gobierno que los mismos partidos presentan hacia el ente electoral. Y bueno, nos permite incluso comparar también información de uno u otro candidato, ¿no? De repente estamos en duda de a quién dar nuestro voto. Bueno, podemos en esta plataforma tener la opción de comparar ambos candidatos, no solo a la presidencia de la República, sino a los demás cargos que vamos a elegir como congresistas o miembros del Parlamento andino. Así es, Marjorie. Bien, ahora para finalizar con la entrevista nos gustaría que te dirijas al público que nos está viendo en este momento para formar parte activa de esta campaña que lanza el Jurado Nacional de Elecciones, pero que necesita de la participación de la población, también de la mirada vigilante. Adelante. Así es, Paloma, tú lo has dicho bien, esta campaña necesita de todos y todas. Necesitamos replicar este mensaje
que habla del poder del ciudadano, de la ciudadana al momento de elegir, ese poder que nos da el derecho de votar por nuestras autoridades. Nosotros invitamos a ustedes, electores, electoras, a informarse adecuadamente, a analizar adecuadamente su voto, a analizar adecuadamente a cada uno de los candidatos y candidatas. Toda la información la tienen en la plataforma web de Voto Informado, votoinformado.jne.gov.p. La plataforma nos permite compartir información. Pronto tendremos también un chatbot en donde podemos interactuar con la ciudadanía y seguro cuando lo tengamos lo vamos a presentar aquí también. Pero los invito no solo a buscar información, sino también a compartirla, información de calidad que pueda colaborar, contribuir, ayudarnos a todos y todas a elegir en base a información y de manera responsable. Bien, listo, Marjorie. En ese sentido, los ciudadanos pueden estar atentos de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones en todas las plataformas para que obtengan más información y, como decías, ayuden a propagarla, ¿no? Dando a compartir. Muchísimas gracias, Marjorie, por acompañarnos. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, Paloma. Gracias. Buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. La crisis por la privilegiada aplicación de un grupo de vacunas contra la COVID-19 comenzó con la renuncia de la canciller Elizabeth Astete y quien fue reemplazada por el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner. Señor Edward Alan Wagner Tizón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Así fue la juramentación al cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner. Esto tras la renuncia de la canciller Elizabeth Astete, quien dejó el cargo luego de haber reconocido que recibió la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 antes que el personal médico que se encuentra en la primera línea en la lucha contra esta pandemia. Alan Wagner, quien fue expresidente de la Asociación Civil Transparencia, asume la responsabilidad de la cartera por su amistad que lo une al actual presidente Francisco Sagasti, según declaró tras juramentar. Asimismo, recalcó su compromiso en garantizar la transparencia en las investigaciones sobre la vacunación de funcionarios, indicando que personalmente tomaría medidas correspondientes al investigar en la Cancillería. Horas después, el presidente Francisco Sagasti reiteró que su gobierno continuará con el plan de vacunación en todo el país y como parte de esta acción, desde el Callao recepcionó la entrega de 2 aviones Hércules comprados a España para afrontar la crisis sanitaria. Nada hacía presagiar que el escándalo de las vacunas llegaría a su punto más alto horas después. El presidente Francisco Sagasti aseguró que el plan de vacunación en el país continuará a pesar de los cambios en el Ejecutivo, luego de conocerse que altos funcionarios recibieron dosis de la vacuna de Sinopharm. Este plan de vacunación no se detendrá en forma alguna pese a cualquier cambio que tengamos. Ya estamos vacunando con la primera dosis, las primeras dosis, el primer 1.000.000 de dosis que llegaron a todo el personal de salud de primera línea que lucha contra la pandemia y continuaremos haciéndolo. Durante su discurso en la ceremonia de recepción de 2 aviones Hércules KC-130 adquiridos de España, el jefe de Estado reiteró sentirse indignado por esta situación y que además ya inició las investigaciones. De otro lado, el mandatario informó que hasta la fecha se ha vacunado a 75.000 trabajadores de salud y con la nueva adquisición se facilitará el proceso de vacunación a nivel nacional. No solo para transportar el personal sanitario, el equipamiento, las medicinas, las plantas de oxígeno que son grandes y que requieren aviones de estas dimensiones y con la capacidad de poder transportar muchas toneladas. Al mismo tiempo nos permitirán también
apoyar a la cadena de frío requerido y al cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. Estas aeronaves también podrán acercar los programas sociales a las zonas más alejadas del país, así como brindar apoyo al próximo proceso electoral con el traslado del material electoral y personal asignado. Y en un mensaje a la nación, el presidente Sagasti dio a conocer que fueron 487 ciudadanos que se habrían beneficiado con la vacuna de Sinopharm. La lista fue entregada por el gobierno a la Procuraduría Pública anoche. A continuación, los detalles. Un total de 487 personas accedieron a la vacuna china de Sinopharm, al margen de los ensayos clínicos realizados en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Estoy con la presidenta del Consejo de Ministros para reiterar nuestra indignación y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos efectuados en nuestro país. La información fue remitida anoche por el gobierno a la Contraloría General de la República, el Congreso de la República y el Ministerio Público, para que actúen en el marco de sus competencias. Lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Massetti. El documento incluye precisamente el nombre del expresidente Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz Cabello, así como el hermano César Vizcarra Cornejo. Pilar Massetti, hasta hace poco ministra de Salud, también consta en la lista en el lugar 262 de los beneficiados y está consignada como parte del personal vacunado del MINSA. También aparece Germán Málaga Rodríguez, responsable del ensayo. Asimismo, José Gotuso Herencia como consultor y María Elías de Gotuso como entorno cercano. También sale a la luz el nombre del rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay Boza. También está el vicerrector Felipe San Martín Howard. La extensa relación también incluye nombres del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es el caso del canciller Jorge Arturo Jarama Albán, en la fila 86, quien es director de Ciencia y Tecnología de dicha cartera ministerial. Asimismo aparece su esposa Darlene Mendizábal Quiñones en la fila 84 y su cuñado Víctor Mendizábal Quiñones en la fila siguiente. La lista contiene mayoritariamente los nombres del personal que participa en el estudio. También se registran nombres de funcionarios del Ministerio de Salud y consultores. Algunos están clasificados como personal de Relaciones Exteriores y finalmente aparecen nombres consignados como invitados y entorno cercano. Por su parte, la titular del Parlamento, Mirta Vázquez, anunció que investigará a Martín Vizcarra y a los diferentes funcionarios que se beneficiaron con las vacunas de cortesía usando su poder de intermedio para obtenerlas. La presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, informó que el Poder Legislativo iniciará las investigaciones necesarias respecto a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 que benefició a algunos funcionarios públicos. Ya hay varias mociones presentadas al respecto en relación a que debemos impulsar una investigación seria. En realidad, lo que está saliendo a la luz es bastante grave, no es una cosa menor, y creo que como Parlamento nos toca realizar las investigaciones correspondientes y seguro también iniciar algunas acciones legales. Asimismo, dijo sentir indignación tras darse a conocer que la ex canciller Elizabeth Astete recibió la primera dosis de la referida vacuna. Bajo esa línea, instó al gobierno de Francisco Sagasti a transparentar la información. Siento mucha preocupación por esta situación y como peruana y ciudadana siento mucha indignación. Y lo voy a decir directamente porque creo que en este momento
tan delicado que tenemos en el país, con una situación de crisis sanitaria sin precedente, con los muertos y personas enfermas que tenemos, no podemos permitir que se nos esconda información, que no se transparente, que los funcionarios de primer nivel se aprovechen de los cargos para pensar primero en su bienestar y no en el de miles de peruanos, sobre todo los que están en primera línea enfrentando esta crisis. Explicó también que un grupo de parlamentarios presentó ya una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, ya que habría beneficiado con la aplicación de la vacuna cuando era presidente de la República. Momento de una entrevista, vamos a hablar sobre el racismo en la política y campañas electorales a puertas del Bicentenario. Y vamos a conversar con el doctor Marcele Velázquez Castro. Él es doctor en literatura latinoamericana y director general de bibliotecas y publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar acá. Bien, doctor, usted en las próximas horas va a dictar una cátedra, Los nudos del racismo y los rostros de la desigualdad en el Perú. Coméntenos más al respecto, por favor. Sí, en el marco de las actividades del proyecto Bicentenario, se desarrollan estas cátedras Bicentenario en la que participan varios académicos. Va a estar también Willy Nugent, que es sociólogo, y la idea es discutir, digamos, sobre estos procesos culturales que han permitido que se desarrolle este sistema de dominación y de cognición que es el racismo y que ha afectado, digamos, la realización plena de una promesa republicana, como diría Basadre, ¿no? Entonces vamos a estudiar diversos aspectos vinculados al racismo y la desigualdad el día de hoy en esa cátedra. Bien, doctor, ¿cuáles serían estos nudos y cómo es que surge el racismo en nuestro país? Si podríamos hablar un poco de esto. Sí, sobre eso hay una gran discusión académica sobre cuándo surge el racismo en el Perú. Yo soy de los que sostiene que el racismo está vinculado a la modernidad. Es el otro rostro de la modernidad y de manera clara se puede empezar a apreciar desde fines del siglo XVIII, vinculado a la Ilustración y por supuesto acompaña todo el proceso republicano. Es más, podemos decir que cuando se produce la abolición del tributo indígena y la abolición de la esclavitud, que eran dos decisiones políticas del gobierno de Ramón Castilla que supuestamente alentaban, ¿no?, la igualdad formal entre los peruanos, lo que se va a producir es una respuesta cultural en la que se va a agudizar y exacerbar la desigualdad racial, teniendo como objeto de esa desigualdad tanto a la comunidad popular urbana de los afrodescendientes y también, por supuesto, a los indígenas, ¿no? Bien, doctor, ahora sí, revisamos un poco el racismo en la política y en las campañas electorales. ¿Cuál es el papel que jugaría este? Bueno, en el Perú podríamos decir, por ejemplo, que el sistema electoral cambia en 1895 con Nicolás de Piérola y se establece que solo puede votar aquel que sabe leer y escribir. Leer y escribir en castellano, por supuesto. ¿Y eso qué significó? Significó que dejó fuera a toda la población indígena, quechohablante, aymarahablante o a todos aquellos que estaban fuera del sistema letrado en español. Y eso duró casi 80 años. Realmente, gran parte de nuestro siglo XX hemos excluido a una población muy significativa de nuestra sociedad del ejercicio ciudadano, del derecho al voto. Lo mismo podríamos decir de las mujeres, ¿no?, que obtienen el voto recién a mediados del siglo XX durante la dictadura de Odría, ¿no? Bien, en esa línea y en el marco de la historia del país y actualmente, ¿cuál sería el grupo más afectado por el racismo en el Perú que usted considere? En este momento yo creo que el grupo más afectado es la población afrodescendiente. Y eso tiene profundas raíces, ¿no? Si me permiten ver esta imagen, esta caricatura electoral. Esta caricatura es de mediados del siglo XIX, 1856, y ahí podemos observar cómo las élites, esto salió publicado en un libro, Aletazos del murciélago, de Manuel Atanasio Fuentes, las élites le atribuyen a la población afrodescendiente la corrupción y la violencia durante el proceso electoral, ¿no? Acá aparecen personajes con rasgos afrodescendientes que están pagando
a los electores para que voten en un determinado sentido. Y también aparece uno con un garrote amenazando, digamos, y coaccionando a los electores, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el racismo, el logo racista, en este caso en un gráfico, en una caricatura, está funcionando para desacreditar a este grupo y considerarlo un enemigo del acto electoral. Y podemos ver nosotros que años después lo mismo va a ocurrir en esta otra caricatura. Estamos ya acá en el siglo XX, estamos en la elección de Leguía, 1908, y vemos acá también una mesa electoral, ahí está el ánfora, ¿no?, amarilla, y vemos un grupo de chinos que están yendo a votar, y la caricatura dice: marchará a dejar su voto, comprenda o no la gramática, el 25 de mayo toda la colonia asiática. Y lo que quiere denunciar es que van a votar por Leguía, ¿no? Y esto porque había pues una confluencia de intereses. Leguía y otros miembros del Partido Civil estaban vinculados con el tráfico de inmigrantes chinos. Entonces acá aparece este grupo racializado como yendo a votar de manera inconsciente, diciéndose que no saben castellano, pero van con un papel que dice Leguía, ¿no? Entonces ahí vemos dos ejemplos de dos poblaciones que han sido racializadas y objeto de discriminación racial en el Perú, que aparecen en este momento crucial, digamos, para toda democracia, que es el momento de las elecciones. Qué increíble realmente lo que se ve. Y de repente, actualmente se tendrían este tipo de manifestaciones, expresiones racistas, digamos, en esta contienda, en esta campaña electoral. ¿Cómo lo vería usted? Sí, claro. En este contexto, los inmigrantes, digamos, más notorios por el número son los venezolanos, ¿no? Y recuerde usted toda la discusión que había sobre si los venezolanos deben o no deben votar, ¿no? Cuando eso está establecido, digamos, normativamente, y hay que seguir simplemente las leyes respecto de ello. Y, sin embargo, hay siempre esos procesos de estereotipo, de discriminación, que generan mayor desigualdad social y que atentan, digamos, contra una comunidad de ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se ha iniciado una política para integrarlos completamente a toda esta población venezolana al sistema no solamente político, sino al sistema educativo, de salud, cultural colombiano, ¿no? Sí, doctor, y parece que hay algo que siempre se nos olvida, y es que la discriminación racial está prohibida por la Constitución Política del Perú y es un delito. ¿Existen sanciones al respecto? Muy pocas, ¿no? Recientemente, creo que en los últimos 15 años hay una mayor conciencia ciudadana sobre ello, y hay una mayor, digamos, exhibición en redes sociales cuando se produce un acto racista público, ¿no? Que normalmente es grabado o capturado por un celular. Entonces, por un lado eso es positivo, porque ahora sí, digamos, creo que hay una conciencia de no aceptar esa discriminación, por lo menos en espacios públicos, y esa conciencia ciudadana es más importante que la normativa, porque de nada nos sirve una normativa que no se cumpla. Gracias a esa conciencia, entonces, esa normativa va a empezar a tener mayor peso y van a empezar a producirse sentencias judiciales contra aquellos que afectan con actos de discriminación, ¿no? En las elecciones pasadas de congresistas hubo un famoso caso de dos contendores electorales. Uno de ellos le entregó un jabón a otro con una clara connotación racista asociada al color de piel, como si esta fuese sinónimo de suciedad, ¿no? Entonces, siguen repitiéndose los actos racistas. Siempre cuando hay una elección electoral, todo el país entra en crisis, hay mayor tensión, y es allí donde afloran estas viejas prácticas, estas formas, digamos, de desigualdad que lamentablemente siguen en el Perú. Pero el lado positivo es que hay una mayor conciencia de rechazo hacia esas prácticas entre la propia población. Es importante, y todavía se tiene que hacer mucho trabajo al respecto. Ahora, respecto al contexto en el que nos encontramos, además de las elecciones, está la pandemia. A propósito de su libro Hijos de la Peste, usted dijo que en una entrevista que las epidemias son una máquina de crear desigualdades y de fortalecer prejuicios. En ese sentido, ¿qué nos está dejando la pandemia de la COVID-19 a puertas del Bicentenario? Lamentablemente, la pandemia ha sido una catástrofe para la sociedad peruana, ¿no? Una catástrofe no solamente por el nivel de propagación que ha tenido y los estragos que ha causado, la mortandad que ha causado, ¿no? Según SINADEF, estamos ya sobre los 100.000 muertos en menos de un año, sino
también por la pobreza que está trayendo la desesperación de la gente por salir a trabajar, los problemas de salud mental, en fin, toda la sociedad peruana se ha desestructurado, digamos, producto de esta pandemia, y se ha hecho más evidente, digamos, la desigualdad, justamente, ¿no? Por un lado están aquellos que pueden mantenerse en su casa con el teletrabajo, que pueden respetar, digamos, las normas sanitarias, y por otro lado están aquellos que no tienen posibilidad de sobrevivir sin salir a las calles a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en un tiempo muy difícil, y eso también se refleja, por supuesto, en las elecciones, porque vemos el desinterés y la desconfianza, sobre todo hacia la clase política, desconfianza que ha crecido muchísimo después de la pandemia. Bien, ahora ya para finalizar con la entrevista y a modo de reflexión y de plantear alternativas de solución, ¿en qué aspectos debería trabajar el Estado de cara al Bicentenario para erradicar este racismo persistente todavía en el país? Lo primero, me parece a mí, es conocer nuestra historia, ¿no? Somos un país del eterno principio, ¿no? Siempre comenzamos de cero y nunca miramos lo que nos ha pasado hacia atrás, antes. Y conocer, digamos, cómo ese racismo ha tenido múltiples rostros y ha funcionado de una manera tan terrible a lo largo de nuestros 200 años, sería un primer paso para poder enfrentarlo, para poder afrontarlo con éxito. Y el papel educativo, el papel de los medios de comunicación, el papel de las instituciones es fundamental para combatir estas prácticas racistas, pero también combatir el racismo, que es como un sistema de cognición, o sea, de comprensión del mundo a partir de la desigualdad de las razas, concepto que por supuesto biológicamente no soporta ningún análisis, pero que sociológicamente lamentablemente sigue funcionando. Bien, listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Recuerde que el doctor Marcel Velázquez se encontrará hoy dando la 12ª cátedra bicentenario titulada Los nudos del racismo y los rostros de la desigualdad en el Perú, a realizarse hoy a las 7 de la noche en sesión virtual. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos aquí en JN Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Estamos en contacto con los amigos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos tienen preparado su microinformativo nacional del día. Veamos. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 16 de febrero del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas informó que la entrega del bono 600 se realizará en forma gradual y diversificada. Explicó que a través de la plataforma bono600.gov.pe, los beneficiarios del Grupo 1 conocerán mañana 17 de febrero quién, cuándo y a través de qué modalidad van a recibir el bono. Por su parte, los beneficiarios de los grupos 2, 3 y 4 accederán a esta información el 26 de febrero. Del grupo 1, que es el grupo que corresponde a los hogares más vulnerables, entre los cuales están los usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, iniciarán proceso de pago el mismo miércoles 17. El segundo grupo corresponde al de los hogares que tienen acceso a cuenta bancaria, que tienen billetera digital y que tienen banca celular. Iniciamos pago 26 de febrero. El tercer grupo corresponde a los hogares que no disponen de algún tipo, digamos, de estas modalidades, son hogares vulnerables, básicamente del ámbito rural, y a ellos acudiremos a través de los llamados carritos pagadores para hacer efectivo el pago. Eso a partir del día 8 de marzo. Y por último, el grupo 4 es aquel que no dispone ni de cuenta bancaria ni de un número celular identificado por OCIPTEL, y realizaremos el inicio del pago el día 29 de marzo. La información en la plataforma para los grupos 2, 3 y 4 que acabo de explicar estará habilitada a partir del día 26 de febrero.
Sobre las modalidades de pago del bono 600, la ministra Vargas indicó que se realizará a través de cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular, los llamados carritos pagadores y las agencias bancarias. Involucra a 18 entidades bancarias, entre ellas el Banco de la Nación. Y estas diversas entidades bancarias ofrecen la modalidad de cuenta, ¿no? Abono en cuenta, a través de lo que se conoce como la billetera digital, estas modalidades del Yape, del Tunki, del BIM y también de banca celular, ¿no? Entonces hay distintas modalidades de pago para los hogares que se encuentran en situación, que tienen una ubicación, digamos, en comunidades alejadas y dispersas. Se va a implementar lo que se llaman los carritos pagadores. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nuestro canal aliado TV Cosmos ha preparado un informe sobre un grupo de médicos que se contagiaron de la COVID-19, pero han logrado superar esta enfermedad. Conozcamos sus testimonios. Son profesionales que estuvieron en la primera línea de batalla contra esta mortal enfermedad del coronavirus. Sin embargo, se contagiaron en pleno trabajo, estuvieron hospitalizados e incluso internados en un área de unidad de cuidados intensivos. Quedaron con algunas secuelas motoras y decidieron participar de terapias de medicina física. Hoy nos cuentan su testimonio. Quien no ha pasado por la experiencia que hemos pasado nosotros, no entiende lo que es el COVID. Realmente nosotros hemos vuelto a vivir y eso hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle a los médicos de la alta complejidad donde me atendí y a la rehabilitación. Creo que la población debe entender de que el factor más importante de todo esto es cuidarse, ¿no? El autocuidado, el no asistir a zonas donde son muy populosas, mercados, tiendas, usar la mascarilla adecuadamente, lavarse las manos. Nosotros lamentablemente nos infectamos trabajando. Estuve 28 días en el hospital, bueno, 18 días en UCI, ¿no? Y luego de eso vino la rehabilitación, la recuperación del servicio de medicina física y rehabilitación en la propia UCI. No podía moverme ni comer, nada, y espectacular. O sea, en realidad la recuperación por videollamadas en casa, hasta que pude yo salir de un cuarto piso donde vivo hasta venir acá a las artes, al área de medicina física presencial. Dentro del programa de rehabilitación para pacientes post-COVID de salud, hay actualmente 28 y de ese número 6 son médicos que en una ceremonia dentro del Hospital Las Artes fueron reconocidos por haber culminado con éxito sus terapias. Es muy importante, ¿por qué? Porque la discapacidad con la que ellos quedan para reincorporarse a sus actividades es muy grande. Tenemos personas que han salido que no podían ni caminar, que no podían ni sentarse por sí solos. Incluso muchos han salido dependientes de oxígeno. Entonces, todo ello hemos trabajado nosotros para que estos pacientes logren ahora estar sin oxígeno, puedan incorporar sus actividades cotidianas y realizarlas con total normalidad. Cabe señalar que dentro de las secuelas que pueden tener los pacientes post-COVID son dificultad para respirar, para caminar, para comer, debilidad muscular, falta de aire, miedo a movilizarse, disminución del movimiento de manos y piernas, entre otros. En un reciente reporte, la Contraloría informó que la región de La Libertad perdió más de 18 millones de soles por irregularidades en instituciones públicas. La Contraloría reveló que se detectó un perjuicio superior a los 18 millones de soles durante el año 2020 en La Libertad, tras irregularidades identificadas en 37 instituciones públicas de la región. Precisó también que identificaron 521 presuntas responsabilidades penales y administrativas en 272 trabajadores. Según la data, del total de implicados, 115 responderían a un proceso penal ante estos hechos de presunta corrupción. La mayor incidencia se registra en la ejecución de obras, seguido de contrataciones públicas y hechos durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Como parte de la Agenda 2021, se informó que un equipo de control acompañará todo el proceso de vacunación en La Libertad, lo que incluirá las etapas de recepción, almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna.
Cientos de migrantes haitianos intentan ingresar a Perú por la frontera con Brasil. Entre ellos se encuentran niños y embarazadas que requieren ayuda humanitaria. Un gran número de haitianos quisieron ingresar al territorio peruano a través de la frontera con Brasil. El hecho se registró en el puente Integración en el límite con la región de Madre de Dios. En total fueron 350 migrantes y según informó la Policía Nacional, unos grupos pretendían retornar a su país mientras otros deseaban llegar hasta Ecuador o Estados Unidos. Los migrantes permanecen en el lugar desde hace 5 días. Ellos pernoctan juntos al lado del puente que da para Brasil. En el otro extremo que da para Perú, los agentes policiales y militares se mantienen para evitar cualquier tipo de filtración. Entre ellos se encuentran niños y embarazadas. Ellos carecen de alimentos y no cuentan con protección ante la COVID-19. Luis Hidalgo, gobernador regional de Madre de Dios, informó que se comunicó con autoridades del Ejecutivo Nacional, quienes aseguraron que enviarían refuerzos y ayuda humanitaria a los haitianos. Comenzamos con las noticias internacionales. La ONU hizo un llamado al Consejo Electoral de Ecuador para que exista transparencia en el recuento de votos de la elección presidencial celebrada hace una semana. La ONU pidió a Ecuador actuar con transparencia y eficacia en el recuento de votos de la elección presidencial ante la denuncia de un presunto fraude. El sistema de las Naciones Unidas en Ecuador expresó mediante su red social que confía en que las autoridades electorales actuarán con eficacia, transparencia y prontitud. Agregó que el Consejo Nacional Electoral también debe asegurar los plazos del calendario electoral para el balotaje del 11 de abril. La campaña para segunda vuelta se cumplirá entre el 16 de marzo y el 8 de abril. El Consejo Electoral hará el recuento de 6 millones de votos, que representa a un 45% de los electores. La revisión del escrutinio se hará luego de un acuerdo del organismo electoral con el líder indígena de izquierda Yacu Pérez y el exbanquero de derecha Guillermo Lazo, quienes se disputan voto a voto el segundo cupo para el balotaje. Amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a seguirnos como siempre en los canales 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y las diferentes plataformas de nuestros canales aliados. Nos despedimos con imágenes de Nauta en Loreto. Permiso.